Tu estado de conciencia genera tus circunstancias externas. Hasta hace muy poco, el paradigma bajo el cual vivía la mayoría de personas, es decir, las leyes que ellos consideraban que eran verdaderas y bajo el cual creaban su mundo, nos decía que el mundo exterior es objetivo y que por lo tanto lo único que podemos hacer ante este mundo exterior es adaptarnos a él. Solamente con un montón de esfuerzo, como estar picando una piedra durante mucho tiempo, podemos extraer el oro en el mundo externo. Es decir, el paradigma lo que nos dice es que te vamos a dar, o lo que nos decía hasta ahora, te vamos a dar un mundo muy hostil, un mundo en donde puedes ser atacado constantemente, un mundo en donde la muerte está presente y un mundo en donde tienes que picar piedra para conseguir algo de recursos con los que alimentarte. Y hasta ahora es el nivel de conciencia, el estado de conciencia que ha imperado y que sigue imperando en la mayoría de las personas. Pero a medida que vamos realizando trabajo espiritual, lo que se produce es un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, que en este caso es tan radical que va a cambiar la forma en cómo la humanidad se relaciona con el mundo. Es un cambio de conciencia, es un cambio tan radical que yo creo que es el mayor cambio que ha ocurrido hasta ahora en la historia de la humanidad. Y este cambio lo que dice, y este nuevo paradigma lo que dice, es que nuestro estado de conciencia, es decir, nuestro interior, es el que genera nuestras circunstancias externas. Esto significa que en lugar de ir al exterior a picar piedra para extraer el oro, lo que tenemos que hacer es observar cómo es nuestro estado de conciencia para extraer el oro dentro de nosotros. Esto significa que nuestro trabajo realmente es interior y no es exterior. Y una vez que hayamos hecho el trabajo interior, se va a reflejar en el mundo externo. En esta tabla de David Hawkins, y te recomiendo que o la busques en Google o leas sus libros porque son extraordinarios, y hizo una aportación extraordinaria a la humanidad, que es calibrar los estados emocionales, los estados de conciencia, los calibró en un índice de 0 a 1000, pero además lo que hizo fue analizar cuál era la visión del mundo y la visión de la vida en función del nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, una persona que calibra en un nivel de conciencia de 20, que es de los más bajos, en un estado de vergüenza o de shame, es decir, que se avergüenza de haber nacido, se avergüenza de su existencia, su visión de Dios es un Dios muy desdeñoso, una visión de la vida miserable y una emoción que tiene que ver con la humillación. Es decir, es su estado de conciencia el que interpreta la realidad y es su estado de conciencia el que le hace ver la vida de una manera, le hace ver a Dios de otra manera y le hace vivir un proceso y una emoción diferente. Por ejemplo, alguien que calibra en 100, que está calibrando en miedo. Entonces, cómo ve a Dios? Como alguien castigador. Por eso las personas que ven a Dios como alguien castigador, automáticamente puede saber dónde calibra. Su visión de la vida es atemorizante y vive con una ansiedad constante. Es decir, ese es su nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es el que le hace ver el mundo de esa manera. Por lo tanto, cuando trabajamos con personas, nuestro trabajo real es ayudarles a que cambien, a que suban su nivel de conciencia. Y este canal lo que intenta es precisamente eso, que la gente comprenda, a través de la comprensión, vaya subiendo su nivel de conciencia. De nada vale calmar la ansiedad, por ejemplo, en este caso,
tomarse una pastilla, tomarse un ansiolítico, a alguien cuyo nivel de conciencia es el miedo, porque va a seguir viendo a la vida como algo atemorizante y en cuanto se pase el efecto del calmante o de la droga o del fármaco, va a seguir viendo el mundo de la misma manera. Entonces puede aliviar un poco los síntomas, pero la causa sigue así. ¿Y la causa cuál es? La causa es su nivel de conciencia interior. El siguiente paso, por ejemplo, alguien que vive ya en un nivel positivo, en un nivel de coraje, pues ve como Dios como alguien permisivo, alguien que le permite crecer. Ve que la vida es factible, que puede hacer algo, que puede llevar a cabo sus proyectos, que tiene una idea y la puede llevar a cabo. Se siente fuerte, cuando antes, por ejemplo, se sentía débil. Por ejemplo, alguien que vive en la alegría, en el 540, ve la vida como completa. Para esta persona, la visión de Dios es como uno, uno con amor incondicional. Su emoción es de serenidad, sabe que la vida está bien como está. O alguien que vive en la paz, donde ve que la vida es perfecta y su emoción es una emoción de éxtasis y está en un proceso de iluminación. Por lo tanto, de nada vale quejarse del mundo exterior. Hay que poner mucho esfuerzo y mucha energía para cambiar las circunstancias externas sin cambiar nosotros dentro. Entonces, nuestro trabajo es observar dónde estamos la mayor parte del día, cuál es nuestro nivel de conciencia y empezar a intentar subirlo. Empezar, ¿y cómo se sube? Pues empezar a vivir en alguno de los niveles superiores. Es decir, ¿cómo puedo vivir en la paz en mi día a día? ¿Cómo puedo vivir con alegría? ¿Cómo puedo vivir con aceptación, con amor? Entonces puedes ver en esta tabla cuáles son los estados superiores y empezar a vivir de ahí. A medida que vas viviendo en la paz, en la alegría, en el amor, en ese nivel de conciencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tus circunstancias van a cambiar, porque es ese nivel de conciencia el que va a determinar tu vida y tu mundo. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y espero que realices este cambio de paradigma cuanto antes para que puedas tomar las riendas de tu vida. Muchísimas gracias.